Buenos días a todas. Vamos a dar 10 minutos. Nos acaban de avisar que el maestro Roberto Morales eh, se conecta en 10 minutos. Entonces vamos a esperar este tiempo para que estén todo y vamos para que varias más se sigan conectando, por favor. Muchas gracias por su paciencia.
¿Le bajas? Hola, bienvenidas, buenos días a todas. ¿Soy yo? ¿Ya? ¿Sí? Perdón, bienvenidas a todas. Queremos empezar para no también tardarnos mucho tiempo. El día de hoy vamos a tener dos personalidades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, hablando obviamente de los derechos de los trabajadores. Está con nosotros el maestro José Rafael Navas Pérez. Él es especialista en el sistema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es licenciado en Derecho por la UNAM, donde obtuvo el título en mención honorífica mediante la tesis titulada Actualización de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya también se está conectando el maestro Roberto Arturo Morales Ortega. Vamos a esperarlos por si nos quieren dar unas palabras antes de comenzar. Ya está ahí el maestro Rafael Navas. Buenos días. Muy buenos días. Y el maestro también, Roberto Morales. Ya listos para comenzar. Son dos grandes personalidades, son muy cercanos como a nuestra federación CITRAM. Agradecemos muchísimo su participación. Entonces, no sé quién quiera empezar para darles la palabra. Muy buenos días, Karen, gracias. Siempre muy agradecido por que nos hayan tomado en cuenta en esta tan importante práctica que ustedes hacen desde hace mucho tiempo, siempre buscando de una u otra manera. Yo he estado muy cercano con ustedes y me han contado de la gran importancia que tiene el sindicato y el apoyo que tiene hacia las mujeres. Les agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta en esta participación y pues esperemos que sea muy provechosa. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la semblanza del maestro Roberto y bueno, tenemos que es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, donde obtuvo el título con mención honorífica. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas, cursando la especialidad de Procuración e Impartición de Justicia, en la cual alcanzó el grado de maestro en Derecho. A lo largo de su trayectoria profesional, ha complementado su formación académica con diversos cursos de actualización, entre los que destaca la especialidad en mediación y medios alternativos de solución de conflictos, fortaleciendo así su ejercicio en los ámbitos jurídico-administrativo. Actualmente funge como director de Estadística y Análisis Técnico en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde encabeza las subdirecciones de Análisis, Apoyo Técnico y la Estadística. Asimismo, coordina el Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales, una iniciativa orientada a la modernización de los servicios laborales mediante el uso de herramientas digitales, con el firme propósito de salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras. En el año 2024, ocupó la dirección de la Unidad de Archivo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde estuvo a cargo de la coordinación de las actividades archivísticas. Asimismo, se desempeñó como alcalde de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el ámbito académico. Fue rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, encabezando los procesos académicos y administrativos del sistema de universidades interculturales, y su trayectoria profesional da cuenta de un sólido compromiso con el fortalecimiento institucional, el impulso a la educación superior y el servicio público a beneficio de la sociedad.
Ahora Muchas gracias, le agradezco mucho la presentación y pues antes que nada agradecerle a la Federación CITRAM, agradezco mucho a todos los participantes, muy buenos días, el gusto de estar aquí, este espacio tan significativo donde se están sembrando las semillas del liderazgo sindical del presente y del futuro. Yo soy una persona muy agradecida por esta invitación. También extiendo el agradecimiento al equipo organizador y esta oportunidad de dirigirme a ustedes, las mujeres comprometidas, decididas y dispuestas a transformar un mundo de trabajo desde la conciencia y la preparación de esta acción colectiva a través del sindicato. Mi presentación no es solo como funcionario público, sino como un servidor de una causa en la que creo profundamente, que es la defensa de los derechos laborales. Tengo el privilegio de formar parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y actualmente me desempeño como director de Estadística y Análisis Técnico. Dentro de nuestras funciones de la Procuraduría, en la defensa del trabajo está la de orientación, asesoría y mediación y representación jurídica a trabajadores y trabajadoras que enfrentan conflictos o dudas en el ejercicio de sus derechos laborales. Como les decía, mi cargo es de director de estadística y análisis técnico, aunque directamente no desempeño una función jurídica inmediata. En nuestro equipo existen grandes juristas, grandes personas que conocen el tema, como es el caso de mi compañero Rafa Navas, que en un ratito más expondrá. Pero independientemente de eso, permítame compartirles que desde la función que yo desempeño hace una diferencia muy grande, ya que sin datos no hay justicia eficiente. Cada caso que atendemos, cada llamada recibida, cada asesoría que brindamos es más que un número. Para nosotros es una historia, una realidad laboral que necesita ser atendida, acompañada y resuelta. Pero cuando esas realidades se suman, cuando se sistematizan, cuando se analizan, podemos ver tendencias, patrones, vacíos legales y sobre todo estas necesidades concretas que deben de ser atendidas con políticas informadas, no con suposiciones. Desde esta dirección donde encabezo, podemos traducir esa enorme cantidad de información en conocimiento útil. Elaboramos reportes, indicadores, matrices de evaluación, modelos de seguimientos que permiten saber qué estamos haciendo bien, dónde debemos mejorar y cómo podemos servir mejor a la clase trabajadora de este país. Quiero compartirles también que uno de los principales aprendizajes que he tenido en esta labor es que la justicia laboral no es un acto aislado ni una función exclusiva del Estado. La justicia laboral se construye todos los días, tanto en los centros de trabajo, en las asambleas sindicales donde ustedes participan, en los espacios de formación como tan importante en el que estoy participando, y por eso el papel que ustedes están por asumir a que ejerzan como líderes sindicalistas es muy importante. Ustedes no solo representan a sus compañeras y compañeros, representan también una lucha histórica por dignidad, equidad y mejores condiciones de trabajo. ¿Sí? Fortalecer su voz es indispensable. Contar con la información, con estas herramientas y con las miradas críticas que permitan distinguir los discursos con las realidades. En este sentido, quiero invitarlas a acercarse a la Profedet, no solo como un espacio que se recurre en casos de conflicto, sino como nos vean como unos aliados de ustedes. Agradecemos, siempre agradecido a la licenciada Laura Hernández, a Karen Manuet y a Yolitzin, al grupo organizador, por esta invitación. En mi participación haré una pequeña presentación, una descripción sobre el tema que me pidieron y posteriormente mi compañero, el maestro Rafa Navas, hará una ampliación sobre la información.
Agradezco mucho esta gran oportunidad de dirigirme a ustedes. Si fueran tan amables, vamos a comenzar una pequeña presentación. Permítanme tantito. ¿Cómo? Hay que cancelar. Sí. No. Bueno, estoy resolviendo un pequeño problema técnico. En un segundo más inicio pero déjenme compartir la siguiente información. Desde la estadística que nosotros manejamos, es muy importante señalar que en México existe una brecha salarial de género en relación a los hombres de entre el 18 y el 20%. En el empleo informal, México ocupa el 55% de empleo informal. También es importante señalar que desde la participación femenina, el 47.4% en referente a la participación masculina en cuestiones laborales, que ocupa el 77.4%. La estadística nos sirve, como les decía yo, para comprender una realidad. México está por debajo del promedio regional en participación femenina y presenta una de las brechas laborales más altas. La informalidad y a veces, en este caso, políticas integrales, son factores claves que limitan el acceso de la mujer al mercado laboral. En nuestra región, países como Chile, Perú y Ecuador han logrado mejores indicadores, ya que han ajustado sus políticas estructurales en el cuidado e igualdad salarial. También es importante señalar que dentro de nuestras políticas públicas en este gobierno ya vamos hacia el reconocimiento. Se están haciendo las propuestas estructural relativa a la reforma constitucional de igualdad sustantiva que sucedió en el 2019, donde se reformó la ley del trabajo, en donde se busca garantizar los servicios de cuidado infantil a personas mayores y personas con discapacidad. Aún así no ha sido aprobado el sistema nacional, pero entendemos que de acuerdo a los tiempos, próximamente será aprobado el sistema nacional de cuidados. Pues bien, si me permiten, comenzaré la exposición. Creo que ya resolvimos. ¿Sí ven la pantalla? Sí, maestro, sí la podemos ver. A ver, muchas gracias. Un segundito. ¿Me permite tantito? Sí. Sí, es que necesito hacer algo. Es que si no, no vamos a ver. Sí. Ah, no, sí está duplicada. Ah, no. ¿Qué le voy a poner? Muy bien. Sí, comenzamos. Los derechos laborales y sindicales. Dentro de los derechos laborales y sindicales, de los temas que vamos a tratar son los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, los derechos específicos de los sindicalistas, la protección contra la discriminación y el acoso laboral y el procedimiento en caso de conflictos laborales. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, la podemos contestar al final de la presentación y con todo gusto.
Quiero comentarles que dentro de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y los trabajadores en México gozan de una serie de derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo y también en los diversos tratados internacionales. Estos derechos buscan garantizar condiciones laborales justas, dignas y equitativas, así como proteger la integridad y el bienestar de las personas en el ámbito del trabajo. Uno de los derechos más importantes es el acceso a un trabajo digno y socialmente útil que implique respeto a la dignidad humana, las condiciones adecuadas de seguridad, higiene y una remuneración suficiente. La igualdad de trato y la no discriminación también son principios fundamentales. Ninguna persona puede ser discriminada por razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad, religión, estado civil, condición de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Los derechos fundamentales de las personas trabajadoras tienen derecho a una jornada laboral adecuada con límites establecidos según la naturaleza de su turno, ya sea diurno, nocturno o mixto. También tienen derecho a los días de descanso semanal y vacaciones pagadas, las cuales se incrementan conforme la antigüedad. También otro de los derechos es a un salario remunerador que implica el ingreso que debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Asegurar socialmente a otros derechos fundamentales que garantizan mediante la afiliación obligatoria ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta afiliación permite el acceso a atención médica, a incapacidades, guarderías, pensión y jubilaciones, dependiendo del apartado en el que estén, el derecho a la seguridad social. También es esencial que el derecho a la libertad sindical, como es el caso de ustedes, y a la negociación colectiva. Los trabajadores tienen libertad de organizarse en sindicatos, afiliarse a ellos y negociar colectivamente sus condiciones laborales. Dentro de los derechos específicos que podemos señalar, se encuentra en la libre sindicalización, como les decía, donde se reconoce la libertad de toda persona trabajadora para afiliarse o no al sindicato de su preferencia, sin coerción o condicionamiento por parte del empleador o del propio sindicato. También tiene derecho a construir sindicatos, federaciones o confederaciones sin necesidad de autorización previa de la autoridad laboral. Solo hay que cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley. Me comentan que nos están cambiando las diapositivas. Sí. ¿Están cambiando? No están cambiando. Un segundito. Las personas sindicalistas también tienen derecho a... Perdón, ¿están viendo el cambio de diapositivas? Ya, ahora sí ya lo podemos visualizar. Ajá. Muy bien, lo dejamos así. ¿Es la pantalla completa, perdón? No. Sí, ahí se ve, perdón. ¿Se vio el cambio? ¿Se vio el cambio? ¿Están derechos específicos de los sindicalistas? Protección contra la discriminación y el acoso laboral. Estoy en esa. Perdón por las cuestiones técnicas, aquí se nos atravesaron. Bueno, vamos a continuar y en lo que se resuelve técnicamente el tema, ¿sí? Dentro de, como les decía, de los derechos específicos, un aspecto crucial de la protección de las personas sindicalistas es la prohibición de represalias por parte del patrón por el hecho de formar parte de un sindicato. Está expresamente prohibido despedir o reubicar, amenazar o discriminar a una persona trabajadora por formar parte de un sindicato, por ejercer sus funciones representativas o participar en actividades sindicales. En caso de despido por motivos sindicales, la persona afectada puede solicitar la reinstalación inmediata conforme a la legislación laboral existente. Los derechos sindicales refuerzan esta posibilidad de defensa colectiva de los derechos laborales y también contribuyen a mantener relaciones de trabajo equitativas, democráticas y con respeto a la libertad de asociación.
aquí le pediría a mi compañero, el doctor Rafa Navas, en relación a la protección contra la discriminación y el acoso laboral, si nos hace favor de hacer los comentarios pertinentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación, pues, a la Federación de la CITRAM y, por supuesto, a la Asociación Mujeres Sindicalistas. Bueno, a mí me toca hablarles propiamente de la protección a la discriminación y el acoso laboral, ¿no? Nosotros pensaríamos o solemos considerar que no existirían mecanismos, pero pues la ley efectivamente sí los establece, tanto la Ley Federal del Trabajo como diversas disposiciones normativas. Sin mi intención de poder hacer tediosa esta charla, porque a mí me gustaría más como dejarles una enseñanza y de retroalimentación, vamos a capitular un poco desde el origen de cómo empiezan a surgir estos mecanismos. Y para eso yo quisiera recordar una reforma fundamental que es un parteaguas básico para el Estado mexicano, y es la reforma del 2011, incluso previa a nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011 se hace un gran cambio constitucional muy importante porque incorpora al texto constitucional lo que son los derechos humanos. Entonces, esta reforma constitucional obliga al Estado mexicano y también a los particulares a reconocer la importancia al respeto a los derechos humanos. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque no quiere decir, o pensaríamos que en México no existían los derechos humanos, ¿no? Pues claro que sí, desde tiempo han estado los derechos humanos, pero su protección era muy endeble. Entonces, en el 2011, creo que fue fundamental cómo empezaron a empujar los movimientos internacionales de parte de los ciudadanos que no tenían una protección a nivel nacional y impulsan esta reforma constitucional. Hay que decirlo también, no es que se despertara el Congreso muy animado a hacer esta reforma, sino realmente viene por una presión y un empuje social importantísimo, que es el caso Rosendo Radilla. Es decir, el caso Rosendo Radilla Pacheco, y en el caso de las mujeres, que este es un foro para mujeres, voy a tomar otro asunto sumamente fundamental, que sin duda alguna fue el caso del campo algodonero. El campo algodonero es un parteaguas fundamental porque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el caso Rosendo Radilla, empiezan a empujar a que el Estado mexicano se obligó con esas convenciones internacionales. Entonces México estaba muy acostumbrado a firmar las convenciones, los tenía así como en la pared, mira la colección antes de los Pinos, posteriormente en Palacio Nacional, y pues realmente las implicaciones reales era cumplir todas esas disposiciones. Y hoy por hoy, ya la Constitución la establece desde el artículo primero, porque sabemos que la Constitución es la ley suprema, es decir, si no se cumple con la Constitución, ninguna ley, ahora sí, aunque suene a publicidad de política, ¿verdad? Por encima de la ley, nada, y por el margen de la ley, nadie. O sea, entonces quiere decir que mi Constitución, al ser la norma suprema, de ahí tienen que permear en todas las legislaciones, y por eso es muy importante en el ámbito laboral entender esta protección. Esta protección a la discriminación, claro que está inmersa en el artículo primero constitucional, en su cuarto párrafo, que nadie puede ser discriminado por una cuestión racial, por supuesto que por género, por preferencias sexuales, por orientación o por su religión y por su estado civil. Entonces realmente es muy importante la labor que se hace a través de los sindicatos. Para mí creo que la lucha sindical es fundamental. El que las mujeres tengan una mayor participación es fenomenal. Ahora sí, como dice la presidencia, es tiempo de mujeres. Sí, claro que sí. Si una mujer ya es presidenta, puede ser cualquier cosa que quiera y tener los mismos derechos. Pero sin embargo, el maestro Roberto precisó unas estadísticas pues muy, muy buenas y muy lamentables, que todavía efectivamente percibimos violaciones, o sea, los derechos de las mujeres, incluso en materia laboral. Existen todavía brechas salariales, es decir, no es posible que gane más un CEO
un CEO hombre que una CEO mujer, ¿no? Sin embargo, pues la presencia de las mujeres es muy importante. O sea, lamentablemente, pues ya han, también hay otro grado de discriminación del lado de las mujeres, por ejemplo, que el hecho de no entrar a una vida laboral, por ejemplo, quedarse en casa, también es un gran esfuerzo el que hacen y son muy invisibilizadas. O sea, de hecho, ahí es terrible la estadística porque son las que realmente generan mayor producción económica al estar al cuidado de hijos y demás. Entonces, en los dos lados sigue habiendo discriminaciones. O sea, ni son malas las mujeres que deciden quedarse en el hogar como las mujeres que deciden ir a producir en una vida laboral. Y hay otras que realmente pues, no lo tienen. Entonces las circunstancias de vida les obliga a quedarse en la casa y también trabajar. Entonces ese es un mayor compromiso de derechos hacia las mujeres que cubren doble jornada. Pero bueno, entonces estas herramientas de protección que tenemos, por supuesto las vamos a ver en la ley federal en principio para prevenir y eliminar toda forma de discriminación. Esta ley es la que le va a dar origen a lo que conocemos como el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CONAPRED, este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo la política pública para prevenir que tanto en los espacios públicos como en los espacios privados no exista esta violentación de las mujeres por su condición de género o por la preferencia sexual de los hombres, de las mujeres, o por religión, o por etnia, o por otras circunstancias que son denominadas para el cuerpo constitucional como categorías sospechosas. ¿Por qué les llaman categorías sospechosas? Porque tener esta condición evidentemente pueden tener un mayor grado de vulnerabilidad. Es decir, cuando la normalidad es que la ley no discrimine, pues evidentemente existe. Y tan existe la discriminación que muchas veces es imperceptible. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de discriminación principales, que bueno, la ley las fragmenta en cuatro clasificaciones, pero para mí las más fundamentales son las dos. ¿Por qué? Porque la primera es la directa, la cual es evidente. La directa es la que se hace a la persona en algún momento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, en algún restaurante, ¿no? Por ejemplo, en algún comercio. Una discriminación directa es evidentemente el negar el acceso a la persona por la condición de su etnia. Si no puede entrar porque es persona indígena, esa es una discriminación directa. Pero la peor es la invisibilizada y que está, incluso es indirecta, ¿por qué? Porque la ley, o sea, o el legislador no tiene la intención de hacer la discriminación, pero la hace al omitir la protección o al no reconocerlo en el texto de la ley, ¿no? Entonces, de esta hay que tener cuidado porque a veces hay ocasiones o se presenta en los centros de trabajo este tipo de discriminaciones que son indirectas, ¿no? O sea, cuando cuando una legislación, por ejemplo, no considera a los grupos de migrantes o a los extranjeros, pues los está discriminando, los está excluyendo. Al haber una exclusión directa en la ley, evidentemente no es una discriminación directa, sino lo llamamos indirecta. Entonces, la CONAPRED hace gran labor para precisamente establecer estos mecanismos de protección. Eso es a nivel nacional. ¿Y por qué les hacía el preámbulo de la importancia de la reforma constitucional? Porque al poner al grado constitucional a los derechos humanos, por supuesto que existen sendas convenciones internacionales de las que el Estado mexicano, por supuesto, es parte y que también forman parte de su bagaje legal para poderlos hacer valer. Entonces tenemos una convención que sin duda es fundamental para las mujeres, que ustedes deben de estar muy familiarizadas con ella. Por supuesto es la famosa Convención Belém do Pará, pero que su nombre correcto es la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Se le conoce como la Convención Belém do Pará porque por supuesto que fue suscrita en Belém do Pará en Brasil, por eso adopta este término donde evidentemente esta convención interamericana empieza a obligar a los estados miembros de la comunidad internacional a visibilizar la violencia de género y el poder tener esta protección, y de ahí derivan sendas normas nacionales como lo es la Ley General para las mujeres de una ley
general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde en este texto y cuerpo normativo es muy interesante su publicación y promulgación, porque aquí se establece propiamente los tipos de violencia. O sea, la violencia no es solo física, lo es emocional, lo es económica. Por ejemplo, una violencia económica, me queda clarísimo, el existir todavía una brecha salarial, eso habla de que hay una violencia económica hacia las mujeres. Entonces, hay mecanismos, claro, tenemos estas convenciones internacionales de las cuales deberíamos echar mano en todo momento. Recientemente un convenio muy importante de la OIT, sin duda lo creo yo, es el 190. El 190 es contra la violencia y el acoso a las mujeres, donde aquí hay que hablar de acoso laboral, hostigamiento. Otros organismos de protección muy importantes son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin duda. Tenemos a lo que era antes el INMujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, que hoy por hoy, gracias a la llegada de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya no es solo un instituto, sino ya es una secretaría. O sea, el Instituto Nacional de las Mujeres se transforma en una secretaría, lo cual lo pone a un nivel fundamental como parte del compromiso internacional y de los proyectos de la protección a las mujeres y a los trabajadores. Y por supuesto que está el CONAVIM, esta Comisión Nacional contra la Violencia de las Mujeres, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene una labor fundamental al llevar una política pública precisamente para establecer estos mecanismos de control y erradicar la violencia contra las mujeres que se percibe y que hoy sigue lacerando al Estado mexicano, que bueno, es quien nos importa, el Estado mexicano, y bueno, también a nivel internacional, pues por supuesto que preocupa que siga habiendo alta discriminación y acoso laboral. Sin embargo, el Estado mexicano ha establecido políticas públicas, están los mecanismos y es muy importante que los conozcan. Yo no creo que el maestro Roberto se oponga, se les compartirá posterior, se les regalará la presentación, porque ahí establece él claramente los derechos fundamentales y estos medios de protección y herramientas con las que se cuenta para que conozcamos más de estos organismos y sepamos que, por supuesto, no estamos ajenos a su regulación, ¿verdad? Ahora, en el caso de los procedimientos para los conflictos laborales, bueno, sabemos que existen diversos conflictos y ya partiendo de que la Ley Federal del Trabajo establece nuestros derechos laborales, estos vienen y nacen, estos derechos también desde el artículo 123 constitucional. El artículo 123 constitucional lo debemos conocer ampliamente porque ahí están establecidos, como ya lo señaló el maestro Roberto previamente que me antecedió, donde está esos términos de que tengamos un salario justo, jornadas laborales, el derecho a sindicalizarme, el derecho a la huelga, el tener un contrato colectivo, mis derechos de seguridad social. Es decir, el 123 apartado A me da el abanico de derechos, pero a su vez se va abriendo más a través de las convenciones internacionales, porque el propio artículo primero constitucional me da ese marco de amplitud de que se conforma en la normativa integral. Entonces, sí tengo estas herramientas, por supuesto, contra el acoso, el acoso laboral, el acoso sexual, que no son lo mismo. Sin embargo, la CNDH también ha establecido, me parece formidable que lo conozcan, tienen un protocolo muy importante, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos para el Acoso Laboral, donde nos explica y nos da conceptualización de qué se entiende por hostigamiento laboral, porque las cifras también de hostigamiento laboral son terribles y el vivir el acoso laboral. Imagínense ustedes, hoy por hoy escuchamos hablar mucho del bullying en las escuelas, ¿no? Imagínense el daño a los menores, es terrible. Pues esto mismo pasa a los adultos y a las mujeres, pero en el ámbito laboral. Es decir, el ser coartados, el ser amenazados, el ser molestados constantemente, y eso también es un tema de salud que no debemos perder de vista y que, si me lo permiten, al final les voy a poner un caso así muy concreto, se los voy a comentar,
de una recomendación que reciente, 2 años, 2023, que tuvo la Comisión Nacional precisamente por el COVID en el Instituto de Salud del Estado de México, donde un trabajador denunció a su patrón porque lo obligó a ir durante la época de COVID y entonces se materializó el acoso laboral. ¿Y por qué se advierte? Porque evidentemente, como ya les expliqué a lo largo de esta charla, pues tenemos estas sendas herramientas legales para hacerlas valer. Ahora, los procedimientos específicos en los conflictos laborales, pues los tengo a través de nosotros, como ya también lo dijo el maestro Roberto. Los invitaríamos que se acerquen a la Proferet, porque esta Procuradora Federal de Defensa del Trabajo es sin duda, ya desde hace 96 años, la verdadera piedra angular de la defensa, asesoría, orientación y protección de los derechos de los trabajadores. Somos la Defensoría Pública de Oficio básica, ¿sí?, para los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener una defensa particular. Es decir, que no tienen los recursos económicos, nuestros servicios son gratuitos, acérquense. Nosotros asesoramos no solo a título individual, sino también a nivel colectivo. Es decir, nosotros podemos asesorar a los sindicatos, cierto es. Entonces, ahí es una dependencia muy importante que va a ayudarles en sus procedimientos en caso de conflictos laborales. Porque la reforma del 2019 de la Ley Federal del Trabajo, que buscó eficientizar, lo cual es cierto, los procesos de defensa de los trabajadores, pues te invita a que previamente hagamos una conciliación. Entonces, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha sido la autoridad que le han dado la formalidad de esta conciliación, que es previa, para que si yo no logro solventar resolver mis conflictos, pues entonces yo ya presento una demanda formalmente y me representen ante los tribunales laborales para hacer valer y defender mis derechos. Esto es muy importante porque yo ya les he venido hablando de la importancia de la discriminación, la violencia de género, y que obviamente hay que juzgar. Los jueces tienen una tarea fundamental, que es usar estos protocolos para juzgar con perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, tan es importante que fíjense ustedes las excepciones al llegar a la conciliación. Es decir, no tengo que irme a conciliar, sino me voy directo a demanda sin agotar esta instancia ante el centro. Y es en el caso concreto con ustedes, los sindicatos. Cuando hay un conflicto sindical por una elección de directiva, son derechos que no se pueden transigir, que no se pueden convenir. Entonces no vamos a llegar a un arreglo amistoso y forzosamente tendré que irme yo ante los juzgados a defenderlos. Otra excepción que me pone la Ley Federal del Trabajo en su artículo 685 ter es precisamente el caso de violencia de género. Fíjense ustedes, hostigamiento laboral, violaciones por perspectiva de género, no se puede transigir. Es decir, una mujer que es violentada o que es acosada de manera horizontal o de manera vertical por algún compañero de trabajo, por una relación subordinada de un superior jerárquico de manera vertical o vertical hacia abajo, un subordinado también, evidentemente no pasas a esta conciliación. Y entonces, por eso es importante que conozcamos estas instancias del Estado, pues para proteger y garantizar que no sean discriminadas y que se juzgue siempre y se atienda la perspectiva de género. Y para eso, pues la Profedet está con sus puertas abiertas de lunes a viernes y los 365 días del año, las 24 horas, sí lo estamos, porque el maestro Roberto, eso ya se le daré la palabra para que les comente un proyecto muy bueno que tenemos de actualización en la Procuraduría, que es este centro llamado CISEL, que evidentemente va a acercar más a los trabajadores a través de plataformas digitales para que sea una atención más eficiente. Pero bueno, no me quería yo desviar del tema, y eso son la manera de tener estos procedimientos en caso de conflicto laboral, ¿no? La verdad es que estos temas son tan amplios, son riquísimos, pero nos llevaría más de una hora empezar a definir cada concepto. Pero por eso de verdad que sí les invito a que revisen estas legislaciones,
estos convenios, porque nos van a abrir una óptica tan interesante y tan importante, y lo más fundamental es darnos cuenta que efectivamente sí contamos como Estado mexicano con muchas herramientas, ¿verdad?, para defender nuestros derechos como personas, y bueno, ustedes con mayor razón como mujeres sindicalistas, y que se les reconoce su lucha, y que han ganado espacios importantes laborales, lo cual también es muy bueno. Quiere decir que no todo es tan malo, no todo es tan bueno, pero se sigue trabajando, y por lo pronto la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pues está nuevamente a sus órdenes, y ya no sé si quieras ahondar algo, maestro Roberto. Muchas gracias, maestro Navas. Pues la verdad es muy interesante la función que desempeña la Profedet, pero más importante es el conocimiento que tengan ustedes como futuras líderes sindicales de los derechos que les otorga la ley para la defensa de sus derechos laborales. Es muy importante señalar, bien lo establece el maestro Navas, que tenemos una serie de vías para la protección de estos derechos, como los tribunales federales, y en este caso, la Profedet juega un papel fundamental, ya que la Profedet, como bien se los había comentado, tenemos como los servicios que prestamos nosotros, que es orientación, asesoría, mediación a través de la figura de soluciones amistosas, acompañamiento ante tribunales. Prácticamente no los dejamos solos en sus derechos. Y esto es fundamental porque la gente que labora en la Profedet son personas especialistas en la materia que siempre están al alcance de ustedes. También señalaba el maestro Navas que hemos dado un gran paso a la Profedet, y me permito enviarles un cordial saludo a la licenciada Laura Hernández y a todo su equipo, y a ustedes, futuras líderes sindicalistas, por parte del Procurador General de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el doctor Plácido Morales Vázquez, quien es actualmente nuestro líder en la Profedet, y quien nos ha permitido nos ha indicado desarrollar una modernización ante la Procuraduría. Esa modernización consiste, pues obviamente, en acercar, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pues a la modernidad, pues también los servicios se deben de modernizar. En este sentido se crea el Centro Integral de Solución y Servicios Laborales, que nosotros denominamos CISEL, donde concentramos todos los servicios digitales de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Déjenme explicarles en qué consisten. Nosotros, a través del número 079, ¿sí?, que es la línea del bienestar, que es que es una de las políticas que está impulsando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes pueden acceder a información importante que tiene que ver con temas laborales, salarios, reparto de utilidades y cualquier duda que puedan tener en relación al ejercicio de sus funciones laborales. También es importante que sepan que desde ahí reciben una asesoría, y a partir de que nosotros les damos esa asesoría, nos remiten a un call center que tenemos interno, que es el CISEL, donde tenemos especialistas que pueden consultarle ustedes específicamente en el sentido del reparto de utilidades, a cuánto les corresponde, o específicamente cuál es el salario y cuáles son que les corresponde, y cuando es un despido, ya sea justificado o injustificado, cuánto les toca para que pueda ser de manera que pudiera estar dentro del marco legal. También es importante una figura que nosotros estamos impulsando a través de la Profedet, que es la mediación a través de la figura de soluciones amistosas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos tratando de evitar la judicialización de los casos.
Si existiera algún problema de índole laboral entre el empleador y el trabajador, nosotros en la Profedet tratamos, claro, a petición del trabajador, buscar una alternativa de solución que me evite un procedimiento muy largo, ¿sí? Que independientemente de eso los podemos acompañar, pero agotamos la mediación a través de la figura de soluciones amistosas para efecto de agilizar, y a través del CISEL, del 079, podemos nosotros darles la orientación también a través de los teléfonos 01800 717 2942 y el 01800 911 78 77 y 79. Podemos nosotros darles la asesoría correspondiente. Y les hablo de esta solución amistosa a través de la mediación, en el cual el procedimiento es muy sencillo y lo tratamos de determinar si es factible en 5 días. ¿Qué cosa es eso? Nosotros escuchamos su petición, orientamos a los trabajadores en relación a sus derechos. Si nosotros consideramos con los especialistas de que existe la posibilidad de mediarlos, nosotros hacemos contacto con su empleador, le hacemos del conocimiento cuáles son las pretensiones del trabajador a efectos de que pueda cumplirse, y tenemos una reunión virtual a través de medios electrónicos en donde podemos nosotros dirimir esa controversia. En caso de ser positiva, pues se firma un acta, y esa acta pues tiene toda la validez correspondiente, que es el pago de sus derechos mínimos. Quiero que tengan la seguridad que la Profedet siempre va a defender los derechos del trabajador, evidentemente en una realidad en la cual podamos nosotros evitar un conflicto mayor y poder resolverlo de inmediato. Ustedes saben que hay muchos casos, seguramente tienen conocimiento de muchos casos de trabajadores que llevan años y años trabajando. Llevan años y años en un juicio y todavía no terminan por dejar el procedimiento, o están, esto es importante decirlo, a veces lo tiene un abogado que le siguen dando dinero, casi se revictimizan, ya que su procedimiento se alarga mucho. En este sentido, si se les ayuda, el Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales, a través de esta figura de las soluciones amistosas, de poder llegar a un arreglo inmediato que permita que el trabajador se resarza de sus derechos que le corresponden en su defecto, o cualquier otra situación, una reinstalación, o un posible acto de discriminación. Todo esto lo podemos mediar. Así es que es el 079, en la línea de la Agencia de Transformación Digital, donde les podemos dar la asesoría, y posteriormente ellos lo remiten al CISEL, que es de la Profedet, donde les podemos llevar esta mediación al mejor término que se pueda. Así es que la Profedet se moderniza, y en ese sentido, pues agradecemos siempre esta oportunidad a la licenciada Laura Hernández, secretaria general del CITRAM, y a todo su equipo, y a ustedes, que son las futuras líderes mujeres líderes sindicalistas, quienes deben de saber todas estas importantes herramientas que existen para que una vez que tengan este conocimiento puedan ustedes bajarlas a todas las personas, a la base trabajadora que confían en todas ustedes. Para cerrar este bloque, pues siempre muy agradecido al maestro Rafa Navas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer, con todo gusto los podemos atender. Perdón, yo antes de Sí. dar paso a las preguntas y respuestas, les había comentado, y es que si no, no cerré esta parte, que les iba a comentar del caso concreto. Sí. Bueno, esta recomendación fue la 202 del 2023, la cual evidentemente puede ser
visible y la encuentran en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero les pongo así muy brevemente de qué se trató para que vean lo interesante de cómo existen, independientemente de que tenemos la vía jurisdiccional, pues también la no jurisdiccional, y que protege y garantiza el respeto y la protección de estos derechos humanos cuando se es víctima de acoso u hostigamiento laboral. Bueno, esta queja originalmente la llevó, fíjense, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos no emite recomendación y no advierte violaciones, entonces por eso llega a la Comisión Nacional, revisa el asunto, pues se conforma el quejoso, en este caso la trabajadora, donde ella, estando en el centro de salud, en el instituto, en plena pandemia, su jefe, como una manera de hostilización, a pesar de que existió un acuerdo de que no se podía acudir presencialmente, sino como turnadamente, pues el superior jerárquico le decía, tú vienes diario a trabajar, entonces la puso en riesgo, evidentemente el peligro de contagio, ¿verdad? Entonces, a pesar de que permanecían las medidas de contingencia, pues el superior jerárquico la forzaba a la trabajadora a hacer sus actividades. Entonces, la Comisión Nacional determinó que la actividad y la situación laboral, al aplicarle una medida disciplinaria, porque exhortó el patrón directamente a la trabajadora, que si bien es cierto, estaba comprendida en las condiciones generales de trabajo y no se le requería garantizar audiencia al trabajador ni notificarle citatorio ni acompañamiento a su representación sindical. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque independientemente, en el caso de los trabajadores del apartado A, que es el contrato colectivo, y en los trabajadores del apartado B, son las condiciones generales del trabajo, estas no pueden ser evidentemente violatorias a derechos humanos, y por supuesto que yo no puedo limitar el derecho de defensa y la garantía de audiencia, que en el presente caso no ocurrió. Por eso se materializó las conductas hostiles, por lo que el 23 de septiembre en el 2022, junto con el informe que rindieron tanto la Comisión de Derechos Humanos de Estado de México como el Instituto, en la investigación que realiza la comisión, advierte que la legalidad del exhorto y al no acreditarse ni desvirtuar las violaciones que se denunciaron por el recurrente se suscitó en un contexto de violencia laboral, a pesar de que la persona señaló haber sufrido acoso y hostigamiento por parte directa de su superior jerárquico. Entonces, la Comisión Estatal Local pues fue omisa al realizar acciones para conocer y pronunciarse respecto a estas violaciones de derechos humanos que quedaron materializadas, y pues evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos le emitió la recomendación al instituto, donde por supuesto que obligó al instituto a tomar cursos de capacitación en violencia de género, en acoso laboral, y por supuesto reparar integralmente los daños a la trabajadora, es decir, una suma importante de pago económico para reparar estos daños. Y lo más importante también, aparte de reparar los daños, es que la inscribieran ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que constantemente reciba sus pagos indemnizatorios por estas conductas. Entonces, pues ya les planteé el caso práctico, no me las quería dejar así como al aire, y pues quedamos a sus órdenes. Y ahora sí, adelante, preguntas y respuestas. Victoria en el chat comenta, ¿se puede llegar a un arreglo inmediato aunque ya se tenga fecha de audiencia? Sí, sí, por supuesto, en relación a la mediación, si existe la posibilidad de mediar en cualquier etapa del procedimiento. Precisamente el maestro Rafa Navas, quien es el director de representación jurídica, él puede canalizar a través de una mediación y darle aviso evidentemente al juzgador o a quien tenga el asunto de que se llegó a un arreglo, y puede formar parte también, este arreglo puede formar parte de la solución del conflicto. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También puso, ¿cómo detectar qué es un acoso laboral y qué es un hostigamiento laboral? Sí, bien, muchas gracias. Bueno, es muy importante entender que los hostigamiento, ¿sí? Es una conducta que desde el término viene de hostil, por eso es hostigar, de una conducta hostil. Es decir, yo me daré cuenta que es un hostigamiento cuando es constante la molestia. ¿Cómo puedo percibirla? Por ejemplo,
lo que se cataloga como conductas de hostigamiento o un acoso formalmente laboral, ¿no? Es que el acoso laboral ya tiene otras vertientes que puede ser a nivel el acoso en cuanto a las funciones de mi trabajo que realizo en mis actividades diarias, pero también el acoso laboral se puede derivar ya en otro tipo de conductas que impliquen sexualización, entonces ya es un acoso sexual. El hostigamiento en sí es una conducta reiterada y constante de molestia al trabajador. Ojo, debemos de ser muy cuidadosos, si bien es cierto, tenemos estos elementos de que si mi superior jerárquico me pide cumplir con mis funciones que tengo previamente establecidas, pues no me está molestando. Es decir, si te digo, tengo una cuestión emergente, apóyame, tienes que darme un informe en no más de 24 horas, pues no es hostilización, porque sí es parte de mis funciones. Ojo, si está fuera de mi función y yo te digo, te doy 24 horas para que me entregues, evidentemente es un hostigamiento. O sea, porque la conducta es reiterada. Es decir, hoy lunes te digo, tienes 24 horas para darme un informe. Llegas, me lo entregas. Vuelvo a insistir, tienes 24 horas para, o sea, ya dices, no, bueno, diario no tengo urgencias ni emergencias laborales, ¿no? O sea, se va percatando uno es igual cuando recordemos que en algún momento dado pues nosotros fuimos menores de edad o estudiantes y éramos molestados por el compañero de la escuela, que eso es el bullying, lo mismo el acoso laboral y el hostigamiento, es eso, el que te estén molestando y puedes darse, ojo, esto es muy importante, al mismo nivel jerárquico, es decir, un compañero de trabajo que tiene mi mismo nivel, o también se acreditará de manera vertical, quiere decir que mi superior jerárquico me hostiliza en esta relación de verticalidad ascendiente o también vertical ascendiente. Puede ser que yo soy el patrón de la relación laboral, pero mi subordinado puede hacer conductas de hostilización o de acoso y que implica estarse metiendo en la vida privada del trabajador, molestando, haciendo chismes en contra de la persona y afectarlo en su vida familiar, personal y otra serie de derechos. Es decir, entonces uno detecta estas conductas que son de hostigamiento y acoso desde el momento en que ya me están mermando o que son contrarias a mis funciones. Es decir, la manera de que se va a acreditar el acoso laboral o yo lo voy a percibir es cuando si yo tengo una serie de funciones y de repente no me dan trabajo, eso también es una conducta hostil, te estoy hostilizando. Es decir, que si yo sé que tienes ciertas funciones específicas, ay, te quito el trabajo, y es una manera de estar diciendo que están como que dudando de tu capacidad o te están violentando psicológicamente, quitándote tareas para que te sientas desplazado o te tengan al rincón o no te den actividad o te den exceso de trabajo que son contrarias a tus funciones que tienes previamente establecidas. Entonces, por eso yo les invitaba y como lamentablemente no tenemos mucho tiempo para ahondar, sí les vamos a compartir la presentación y de verdad revisen en la Comisión Nacional, tiene bastante bibliografía muy buena, muy bien hecha. Uno de ellos es el protocolo que les comento de hostigamiento y acoso laboral, donde nos establece bien estos conceptos y nos da herramientas para identificar cuando yo estoy siendo víctima como trabajador de un hostigamiento laboral o de un acoso laboral, ¿no? Entonces, cuando ya en mi trabajo realmente yo ya no voy con las ganas de decir, amigo, tengo que ir, pues esa es como una alertita, ¿no? Es decir, ya me va a estar molestando mi jefe, se le va a unir el otro, ya me tienen hasta el copete, pero pues necesito ganar dinero, ¿verdad? Entonces sigo yendo, pero estoy en un ambiente tan tóxico, tan enfermizo y que ya me está afectando incluso en mi salud, que ya estoy teniendo grados de depresión, de ansiedad, bueno, ahí ya es un foquito de alerta, ¿eh? Ojo, entonces no se me sientan mal si en un día les dice su jefe, oye, me urge 24 horas un informe, pero si esto es todos los días de lunes a viernes, ojo, amiga, date cuenta. Gracias. Muchas gracias, maestro Rafa Navas. La verdad es que es muy importante, desde la práctica es otra visión la que se tiene, pero pues es y compartirles a ustedes, ya como conclusión en relación a la pregunta, el hostigamiento, como bien lo dice el maestro Rafa, implica una relación jerárquica y abuso de poder, y el acoso laboral puede
venir de cualquier compañero, incluso de uno de menor rango. Sí, ambas deben de, o sea, tiene como característica que afectan seriamente la salud y la dignidad de las personas trabajadoras. Deben de ser, como lo dice él, abordados seriamente por las instituciones y los empleadores. Sí, no permitan que esto escale. Siempre hay que comunicarse para ver si están en un caso de acoso o de hostigamiento, y pues nosotros podemos orientarles. Evidentemente, ustedes saben que los trabajadores también tienen obligaciones. Muchas veces no pueda confundirse, como lo dice el maestro Rafa Navas, en una orden que se dé en relación al trabajo que se tenga. Sí, a veces surgen necesidades imperiosas de realizar un trabajo de manera inmediata, pero si esto se repite constantemente y de manera sistemática, estamos en una alerta roja. Así es, muchas gracias por esto, por esta oportunidad. Evidentemente nosotros vamos a compartir esta presentación y pues si tienen, no sé si tengan alguna otra pregunta, licenciada Yolitzi. No, licenciado, ya no tenemos ninguna Muy otra bien. pregunta. Sí. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por aportarnos este conocimiento que de verdad fue muy valioso para todas nosotras. Muchas gracias. Voy a cerrar esta participación de la Profedet con un pequeño video, no sin antes agradecer a todo mi equipo de trabajo, a la licenciada Fernanda, quien nos ha apoyado grandemente en la realización de esta presentación. Muchas gracias. No se escucha. ¿Qué será el volumen? Un segundo, ahorita estamos en... No se escucha, dice. Súbele ahí. Sí, ahora sí, play. ¿Ahí ya se escucha? Desde hace casi un siglo, una institución ha sido el pilar de la justicia laboral. Hoy celebramos 96 años de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Fundada el 8 de junio de 1929, la Profedet nació para asegurar que los derechos de las personas trabajadoras fueran una realidad, no solo palabras en la Ley Federal del Trabajo. La Profedet ha evolucionado. Hoy se moderniza y refrenda su compromiso de defender de forma gratuita los derechos de las y los trabajadores. ¿Cómo lo hace? Brinda asesoría jurídica gratuita sobre salarios, despidos y contratos. Busca soluciones amistosas entre personas trabajadoras y empleadores mediante la conciliación. Si es necesario, representa jurídicamente a las y los trabajadores en los juicios laborales. Es el apoyo legal y esencial para quienes construyen nuestro país, garantizando que nadie se quede sin justicia. En estos 96 años, la Profedet ha cambiado la vida de millones de familias, asegurando indemnizaciones justas y condiciones de trabajo dignas. Cada caso es una victoria de la justicia. En su 96 aniversario, la Profedet reafirma su compromiso inquebrantable. Si eres persona trabajadora y necesitas apoyo, acércate. 96 años de Profedet. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su atención y pues estamos a la orden siempre para cuando nos inviten. Con todo gusto estaremos. Claro que sí, muchísimas gracias por su participación, maestros. Igualmente, a nombre de la licenciada Laura Hernández, secretaria general de la Federación CITRAM, les agradecemos la participación y les estaremos enviando su invitación para la entrega de certificaciones. Muchísimas gracias.
No, al contrario. Gracias, maestro Gracias. Navas, por su apoyo. Muchas gracias al maestro Roberto, a obviamente los organizadores y organizadoras de este evento, y pues a sus órdenes. Esperamos no haberles dejado muchas dudas, que sí les haya sido de utilidad la información, y de todos modos dejamos nuestros números a sus órdenes. Bueno, al menos yo con todo gusto quedo a sus órdenes aquí en la Dirección de Representación Jurídica de la Proceder, y para dudas, comentarios, insultos, todo es bien recibido. Y gracias. Muchísimas gracias, maestros. Hasta luego. Tengan una excelente tarde. Chicas, antes de que se vayan, queríamos hacerle una consulta a las que están aquí presentes. Sí, ya se fueron, creo. Ya, no por.